Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a estas nuevas discusiones actuales organizadas por el Centro de Investigación Signos de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el escenario político y el escenario jurídico que nos dejó el plebiscito, también sobre el plebiscito mismo, ¿cierto? Un plebiscito histórico muy relevante para la historia de este país. Este seminario vamos a dividirlo en dos paneles. El primer panel va a tener una reflexión de orden o de corte más político. Una de nuestras panelistas viene, que es Pia Mundaca, viene con un poco de atraso, pero viene camino. Presento a los panelistas y el moderador del primer panel. Tenemos a Pia Mundaca, que viene en camino. Ella es magíster en políticas sociales de la London School of Economics and Political Science. Es directora ejecutiva de Espacio Público. Está Daniel Mansubi, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Rennes, en Francia, investigador ciertos centros signos de la Universidad de los Andes, y modera Eduardo Galaz. Él es magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también investigador del Centro Signos de la Universidad de los Andes. El segundo panel, que será de orden un poquito más jurídico para analizar el escenario que tenemos por delante respecto al nuevo proceso constituyente que debe empezar ahora, está compuesto por José Ignacio Martínez. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, es decano y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Tenemos también nuestro invitado, Tomás Jordán, abogado y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Es también profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, y moderará Francisca Echeverría, que es magíster en Estudios Políticos e investigadora del Centro Signos también de la Universidad de los Andes. Les agradezco a todos por estar aquí, a nuestros invitados también, y sin más preámbulos damos comienzo a esta primera parte, que es política, y a la que se sumará Pia en pocos minutos más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Gaby por la presentación, gracias a todos por haber venido. Empezamos entonces con las preguntas. Te lo voy a hacer primero a ti, Daniel. Cuando llegue la mía la voy a repetir, así que les pido a todos un poco de paciencia con eso. A ver, las elecciones se suelen evaluar en un eje que va desde la izquierda a la derecha pasando por el centro. Nosotros tuvimos recientemente el plebiscito de entrada en que ganó el apruebo con un 78%, lo que en general se juzgó como un triunfo de la izquierda, ¿no es cierto? Y ahora, en el plebiscito de salida, que acabamos de tener hace 2 días, ganó el rechazo con un 62%, lo que se suele evaluar como un triunfo de la derecha. Y sin embargo, no parece tan razonable creer, al menos a mí, ahí dame tu opinión, Daniel, que el país haya sido en un 80% o en un 78% de izquierda hace 2 años y que sea en un 62% de derecha ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué nos dice, a tu juicio, de la composición política del país? No solo lo que acaba de ocurrir en el plebiscito de salida, sino lo que acaba de ocurrir en el plebiscito de salida, teniendo como referencia también lo que había ocurrido en el plebiscito de entrada. Es decir, ¿qué nos dice de la composición política esta secuencia de plebiscitos constitucionales con sus resultados? Sí, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por estar aquí para comentar lo que pasó. Gracias también por la pregunta, Eduardo. Y simplemente la complejizo incluso, si uno toma las otras elecciones que hubo en Chile, la elección de Michelle Bachelet, donde arrasó en una segunda vuelta con un 63%, si no recuerdo mal. Después Sebastián Piñera, que obtuvo la votación más alta de la derecha, la historia de la derecha en Chile en los últimos 50, 80 años. Y después vino lo que tú dices, pero incluso después del plebiscito de entrada vino la elección de convencionales, donde pareció ser un gran momento de la izquierda. También recuerdo que también fue la elección municipal, donde la derecha fue barrida del mapa municipal, que es políticamente muy importante, donde hay redes, ¿no? Y el mundo de los gobernadores también eligió solo uno en la Araucanía. Después vino la primera vuelta presidencial, donde ganó José Antonio Kast, que ya es un candidato, digamos, bastante inclinado a la derecha, y en la parlamentaria la derecha obtuvo su mejor resultado histórico, básicamente en la mitad, digamos, del Senado y casi la mitad de la Cámara de Diputados. Después Boric sacó una votación total y completamente inédita en segunda vuelta. Muchísimos votos, o sea, parecían hasta el sábado muchísimos votos, pero y el domingo salieron más de 13 millones de personas a votar. Esto es completamente inédito. 500.000 personas se justificaron en las comisarías, por tanto hay que integrarlas al proceso también, de que no estaban cerca de su lugar
de votación, y por tanto tenemos como un cuadro político que va variando como pendularmente en cada elección. Y el gran error que han cometido todos los actores políticos que han ganado elecciones desde el 2013 hasta acá, han sido pensar que una mayoría electoral de coyuntura circunstancial, legítima, por supuesto, si las elecciones se ganan y cuando se ganan con más votos, pero corresponde a algo así como una mayoría política, sociológica y cultural. Y lo creyó Michelle Bachelet con la nueva mayoría, lo creyó Sebastián Piñera cuando volvió a ganar y dijo, ¿se acuerdan? Segunda transición, volvimos a los 90, se acabó el malestar, digamos. Bueno, le pasó lo que le pasó, y le volvió a pasar a la izquierda, que pensó que una elección de convencionales con 40% de participación, hay que decirlo, 40% de participación, pero muy favorable a ella, porque además se dio en el peor momento de la derecha, así, en la historia, además, probablemente, equivalía a algo así como una mayoría sociológica y se tiene una cámara de eco interna. Fíjense el error histórico, a esta altura queda para los anales nomás, ¿no? Que cometió la izquierda, que podría haber dividido a la derecha. Se integraban los 2/3 a la parte de la derecha que quería dialogar al interior de la convención, dejaba dividida a la derecha por 20, 30, 40, 50 años, y se quedaba con un texto constitucional más proclive a la izquierda, no tanto como el que nos propusieron. Por tanto, yo creo que sería un error profundo que la derecha ahora cometiera el mismo error de lectura que han cometido todos estos actores que acabo de mencionar, ¿no? Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, la izquierda frente amplista, todos esos sectores han cometido el error. Hasta ahora no he visto esa actitud, pero esto podría cambiar. Yo creo que el sistema político todavía no digiere la contundencia del resultado del domingo. Se ha resultado muy, muy contundente. Creo que nadie sabe cómo administrar esto, porque realmente algo muy impresionante, insisto, no solo por el número 62, 38, 83, 37, sino por los 13 millones de votos. Cuando uno decía que iban a votar más de 10 millones, uno lo queda mirando con cara de es muy optimista, ¿no? Y por tanto el problema ahora es cómo administrar todo el sistema político este resultado tan contundente sin que nadie se lo quiera llevar para la casa, porque aquí lo que ocurrió fue que se rechazó muy masivamente un texto que estaba extraordinariamente inclinado a la izquierda. Si es que me apuran, este texto estaba más inclinado a la izquierda que el Boric de primera vuelta, o al menos jugaba como en esa línea. Y por tanto aquí se aliaron, y este es un hecho político más o menos significativo, quizás el más significativo de este proceso, que se rompió el eje del sí, ¿no? El 88. Los que tenemos memoria del plebiscito, bueno, en ese minuto se fijó una línea, ¿no? Y los que estaban de aquí, o hubieran estado, digamos, aquí el 88, votaban de una manera, y los que hubieran estado o estuvieron con el no votaban de otra, y eso valió hasta la segunda vuelta presidencial, donde básicamente el mundo del no votó por Gabriel Boric, y el mundo del sí votó por José Antonio Caz, y el resultado es calcado del plebiscito, el número de 55-45, 56-44, perfecto. Y el hecho político más significativo de lo que vimos en los últimos meses fue que parte importante de la centroizquierda, de la concertación, de la nueva mayoría, que estuvo inequívocamente con el no y que votó por Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial, aquí no tuvo ningún problema en pasarse al rechazo. Aquí hubo, por supuesto, mezcla de oportunismo, cálculo, convicción, como es la política. Esto no es para gente pura, se lo advierto desde ya, esto es para gente que tiene intereses, pero se mezclan las cosas, porque también hubo líneas rojas que la convención traspasó, y lo que hubo fue, a mi juicio, una derrota en toda la línea, pero esto sí lo digo muy enfáticamente, en toda la línea, lo que vamos a llamar aquí el concepto difuso, pero para que se entienda, el octubrismo, porque la convención giró durante mucho tiempo sobre este eje: élites contra pueblo oprimido. Nosotros representamos al pueblo oprimido. Y si uno va a mirar los números impresionantes del domingo, bueno, a la prueba le fue mejor en los sectores acomodados que en los sectores populares. No le fue bien en los territorios, ¿no? Y si ustedes pueden ver en redes sociales algunos comentarios de algún mundo de la prueba, no todo, por favor, sobre la gente de Vitorca, por ejemplo, ¿no? Me sacrifiqué tanto por la gente de Vitorca y no votaron por mí. Bueno, fue tan masivo el voto que esa épica octubrista, que recibió apoyo en la elección de convencionales, hay que decirlo, pero con un 40% de participación, a mi juicio fue sepultada electoralmente, al menos no significa que no vaya a ocurrir nada más, ¿no? Pero electoralmente nunca podrá volver a contar, en este siglo al menos, con la legitimidad social que ellos mismos autoatribuían y que fue realmente barrida el domingo. Por eso a mí no me sorprende que en un primer momento haya poca autocrítica, porque son procesos psicológicos que son difíciles, ¿no? En un primer momento no hubo autocrítica, o va a ser difícil que la haya, porque el shock de realidad es muy violento y muy fuerte.
Esa sería como mi primera observación. Viene llegando Piamas, pero la vamos a dejar seguramente que se instale antes de preguntar. Antes sí. Mucho gusto. No hemos visto poco el último No día. hemos visto poco el último día, efectivamente. Mil disculpas por el atraso. La jornada ha sido intensa. Oye, Pía, te voy a dar la bienvenida con una pregunta. A ver, partamos de primero. Sé que estás preparada. Estoy preparada. Una pregunta que te cuento, Daniel acaba de contestar. Bueno, vas a tener que responder sin haberlo escuchado. Pero te hago de nuevo como la misma introducción y comprenderán. Ya. La pregunta es la siguiente. Bueno, el supuesto es que muchas veces las elecciones se evalúan a partir del eje izquierda-derecha, ¿no es cierto? El eje, digamos, si ganó la izquierda, si ganó la derecha, y esa es una manera tradicional de juzgar qué es lo que pasó en una elección. Y nosotros tenemos una secuencia de 2 plebiscitos constitucionales en que consecutivamente ganó primero la prueba con un 78%, lo que se tendió a interpretar como un triunfo de la izquierda, y ahora ha ganado el rechazo con un 62%, lo que se tendió a interpretar o lo que se está tendiendo a interpretar como un triunfo de la derecha. Incluso estoy pensando en palabras como la de la presidenta de la Federación Regionalista de Arte Social, que derechamente habló de triunfo de la derecha. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿cuál es tu juicio sobre cómo debería interpretarse esto en referencia a la composición política del país? Digamos, o sea, ¿qué nos dice de la composición política del país el hecho de que consecutivamente hayamos tenido resultados tan distintos, yo no podría decir incluso tan contraintuitivos? Ya, vamos. Primero comentar que yo no soy de la escuela de los triunfos sobreinterpretados ni de las derrotas sobreinterpretadas. La historia lamentablemente no tiene lugar muchas veces que uno esperaría que tuviera una discusión política, pero ha sido clara. Michelle Bachelet le entrega al gobierno a Sebastián Piñera 2 veces. Cuando llega Sebastián Piñera en el segundo mandato, luego de un segundo gobierno muy reformista de la expresidenta Bachelet, el sentimiento para muchos de su sector era: el país no quiere reforma. Estoy diciendo algo bastante obvio, pero así todos cometemos el mismo error. Y el año 2019 sabemos todo lo que pasó. Cuando se pretendía que la gran agenda finalmente era el crecimiento, que obviamente es una agenda muy importante y no quiero subestimarla en ningún sentido, pero se descuidaron aspectos fundamentales y así fue como nos fue. Yo no creo que el triunfo de la prueba del plebiscito de entrada fue el triunfo del progresismo, de la centroizquierda, de la izquierda. En esto los datos son evidentes. Ese porcentaje no representa a una sola visión de sociedad, así como el triunfo del plebiscito de salida no es únicamente el triunfo de la derecha, aun cuando tienen mérito en haber ganado su preferencia, y en eso yo creo que uno no lo puede subestimar. A mí me gusta mucho lo que dice Katia Araujo sobre que, y Daniel quiero que me lo escuche así 10 veces el poder, que las preferencias de las personas que habitan en nuestro país no son dicotómicas. Nosotros quizás somos un poquito más dicotómicos, estamos como en escenarios políticos, tenemos formación política, hay una visión en esos términos, pero las preferencias de la ciudadanía no son apruebo o rechazo. Aun cuando el domingo de la elección teníamos 2 opciones y eso por definición hace que uno se polarice, no existe un más o menos, un 3/4, un podría ser, habían solo 2 opciones. Entonces yo creo que hoy día hay una tarea importante, que la tenemos hace un buen tiempo por lo demás. Yo no creo que no tenemos una novedad de tareas, tenemos tareas no resueltas, de poder comprender esa complejidad de opciones finalmente. No es apruebo o rechazo, no es izquierda o derecha, la realidad es tanto más compleja que aquello, y yo creo que en eso muchas veces los actores políticos, en su poco entendimiento y aproximación a la sociedad, intentan simplificarlo con los costos que tiene eso para todos los que habitamos en el país. Sobre la composición política, aparte estamos como en las horas posteriores al cambio de gabinete, que es como la gran pregunta, hay algo que yo creo que uno no puede obviar del domingo. El domingo yo tuve un par de entrevistas antes del resultado y me acuerdo que me preguntaban, la primera pregunta era como, ¿cuál es tu principal sentimiento? Y realmente mi principal sentimiento era orgullo profundo por el país que habitamos. O sea, yo me paro desde ahí. Iniciamos un proceso constitucional en un momento de profunda crisis donde nuestra democracia pendía de un hilo. Algunos estaban más felices ese día del 15 de noviembre, algunos más complicados, pero el acuerdo estuvo sobre la mesa y iniciamos un itinerario
que tuvo cosas buenas y malas, y no tengo ningún problema en profundizar en aquella visión más crítica sobre el proceso, pero el acuerdo se cumplió de la misma manera en que se diseñó el día cero. Tuvimos un plebiscito de entrada, una elección de convencionales, el acuerdo de los 2/3, pasamos sustos, sí, pero se cumplió. Nadie terminó en la Suprema como algunos temían. Hubo sectores que terminaron más bien indignados, pero nadie se bajó de la mesa, y el domingo tuvimos resultados. Eso no es menor. Por supuesto, en caso contrario, no quiero ni imaginármelo, pero no es obvio, y yo creo que en eso hay que reconocerlo. Y mi segundo sentimiento, o sea, además de tener un día electoral, votó el 85% del padrón, es como... Yo creo que muchas veces en Chile no dimensionamos aquello bueno porque estamos muy focalizados en lo malo, en lo tenso, en lo que hay que mejorar, que hay que tener un ojo ahí, pero el domingo dimos prueba de nuestra democracia, es muy importante. Y esto lo vinculo con la composición política posterior, porque yo tampoco la sobreleería. Yo dije varias veces que el mundo moderado era importante en la elección del domingo, y por lo mismo creo que el triunfo del rechazo no es el triunfo de la derecha. La derecha no tiene esa votación, y tengo súper claro que no existen actores destacados en la derecha que crean eso, pero la gran tarea es que no conocemos a las personas que votaron el domingo. No habíamos tenido elección con inscripción automática, voto obligatorio. Hay un mundo que no ha adherido a las instituciones políticas ni a los procesos que participó, que no viene participando hace mucho tiempo en las elecciones. Nosotros en el espacio público hicimos encuestas sobre percepciones, sentimientos y también trabajo cualitativo. No hicimos ningún modelo matemático, que me han preguntado como 5 veces por un modelo matemático. Esa institución se llama espacio político, creo, algo parecido, no es lo nuestro, aprovecho de aclarar. Pero en el trabajo cualitativo, que fue muy interesante, todos los grupos que estaban indecisos estaban más bien chatos. No tengo mejor palabra para describirlo. Entonces era muy poco predecible que esa gente aprobara, pero era un malestar por todo, como es una mezcla de cosas. Entonces yo creo que hay un grupo popular de nuestro país que nunca se vinculó a este proceso, y que no es que no le gusta o le gusta un poquito, está en otra, en las complejidades propias de la vida que no hemos atendido en un Estado que no llega a su cotidianidad. Y tenemos otro grupo en sectores populares que se vinculó en un inicio, y que de ahí, cuando vio que esto parecía un poquito más de lo mismo, lo perdimos. Y yo creo que la recomposición política, que en esto yo creo que, claro, el mundo de la centroizquierda puede hoy día estar un poquito más cómodo, tampoco lo sobreinterpretaría, porque sigo creyendo que hay un electorado que, si es que mantenemos el voto obligatorio, que yo realmente lo espero, se va a hacer presente para bien en las elecciones, y que no es patrimonio de ningún sector, porque realmente no sabemos qué prefieren ni lo que necesitan. Super. Puedo decir algo sobre el último, pero solo para complementar, esto es importante, creo yo, tenerlo en mente. El 15 de noviembre o el 12 de noviembre, cuando el presidente llama al acuerdo por la paz y la nueva constitución, la clase política es una apuesta. Probablemente al 15 de noviembre no tenía otra alternativa, pero yo creo que se perdió un poco de vista esto. Lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, en la manifestación del malestar, o como uno quisiera llamarlo, digamos, no era estrictamente hablando un problema constitucional. Esto, yo no pretendo negar que Chile haya tenido un problema constitucional, porque yo creo que en parte lo tenía, pero el camino constitucional para hacerse cargo de ese malestar era un camino largo, alambicado, tortuoso e incierto. Quizás la clase política ese día no tenía otro camino, puede ser, y por tanto no estoy juzgando el hecho de haber tomado esa decisión, porque ese día la verdad es que había una sensación de anarquía o de una casi guerra civil, digamos, había una sensación de como de una crisis muy profunda, ¿no? Pero el hecho es que las personas que expresaron su malestar en lo que la manifestación masiva del 25 de octubre, pienso en las manifestaciones pacíficas, por supuesto, ¿no? La verdad es que esas personas hoy día están igual, ¿verdad? Ya han pasado 3 años. Han pasado 3 años y estamos algo así como en el punto cero. Nunca está exactamente en el punto cero, pero vamos a partir eventualmente con un nuevo proceso constitucional. Por tanto, yo creo que el presidente Boric entendió esto recién el domingo, digamos, por una serie de motivos, pero una de las cosas interesantes que dijo el presidente el domingo fue: va a ir por un lado la discusión constitucional, pero nuestra agenda de gobierno tiene que seguir avanzando, porque si no esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, si había urgencias sociales que se manifestaron allí, uno se las quiere tomar en serio. Yo creo que hay que entender que la Constitución nos da un marco, que requerimos un nuevo pacto constitucional probablemente, ok, pero que las urgencias sociales siguen su desarrollo, siguen discurriendo por su propio camino, y esa gente sigue con los mismos problemas, iguales o peores que hace 3 años. Me parece que peores por la inflación, la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Gracias.
Bien, una segunda pregunta, intentando todavía interpretar qué es lo que está pasando con Chile. Una manera en que se ha tematizado esa crisis de la que tú hablas y que nos trajo hasta aquí, ¿no? Hasta estos procesos políticos que estamos viviendo, que hay una crisis de representación. Eso me gustaría saber cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a esta manera de interpretar la crisis también, ¿no? Que hay en Chile una crisis de representación. Hay gente que añade también la idea que hay una crisis de integración una vez que el crecimiento económico dejó de ser tal, digamos, y el estancamiento económico nos saboteó, diríamos, la integración por el mercado que había caracterizado los últimos 30 años probablemente de nuestra historia política. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando hay crisis de representación, uno diría a la política como sistema, al parecer le cuesta hacerse cargo de los problemas sociales, ¿no? Le cuesta dar cuenta o le cuesta interpretar qué es lo que está pasando con la sociedad. Insisto, todo esto es una interpretación y si ustedes tienen alguna diferencia con esta manera de ver las cosas, me la pueden hacer ver. Pero la pregunta es, si es que es cierto que hay en Chile una crisis de representación, ¿creen ustedes que lo que ocurrió con este proceso constituyente hasta acá, digamos, la elección de constituyentes, el aparente descrédito en que rápidamente cayó la Convención Constitucional y el consecuente rechazo muy lapidario con una brecha de 3 millones de votos del producto de ese trabajo, ¿creen que ese proceso tiende a reducir o aliviar la crisis de representación en la que estamos? ¿Creen que tiende a agravarla en el sentido de que la gente chata de la que nos habla la Pía quizás se radicaliza la experiencia, la gente tal vez está aún más frustrada con estos procesos? ¿O más bien creen que esto seguimos en camino y estamos todavía digamos, en un punto neutro respecto a lo que estábamos viviendo? Daniel, primero. Los sociólogos nunca hacen preguntas fáciles. Pero está muy bien, digamos, hace súper Eduardo. Y nos dan pocas soluciones. No, Muy bueno diagnóstico, problema de diagnóstico, pocas soluciones. No, una muy buena pregunta que está en el centro de nuestro problema. Yo lo diría así, es evidente que los partidos políticos tradicionales, incluso más allá de los partidos políticos, las instituciones tradicionales que articularon la transición, digamos, aquí uno puede pensar en los partidos políticos, la iglesia, los empresarios, digamos, en los años 90 uno juntaba poca gente en una sala, digamos, esa gente se ponía de acuerdo, y esto no lo digo de modo crítico, ¿no? Esos actores tenían legitimidad social para llegar a acuerdos y por tanto sus acuerdos eran legitimados socialmente y la cosa funcionaba así. Perfecto. Eso se acabó, digamos, se acabó por muchos motivos que sería muy largo detallar, pero se acabó. Y por tanto los partidos políticos quedaron como una especie de, esto lo ha trabajado mucho, lo explica muy bien Juan Pablo Luna, ¿no? Quedaron como unas cáscaras de cierta burocracia interna, pero que no conectaban con la sociedad. ¿Qué es lo que pasó el domingo, a mi juicio? Que es que tuvimos una serie de motivos, la ilusión de que los movimientos sociales y los independientes, lo digo ambos entre comillas, podían de alguna manera reemplazar o bypassear el papel de los partidos políticos. Vivimos en esa ilusión durante un año por lo menos. La idea de que los partidos políticos estaban superados. Fíjense el grito con el que termina la convención, ¿no? El pueblo unido avanza sin partidos. Algunos lo gritaron. No, obvio. Pero la parte más radical de los movimientos sociales, obvio, no estaban todos los militantes de partidos, yo supongo que no lo estaban gritando, pero no era mayoría. Pero ese era como el ethos de una parte de la convención, ¿no? Entonces lo que yo creo que se acabó es la ilusión según la cual podemos ahorrarnos los partidos. El gran problema de la convención, como uno de los grandes problemas, no el único, pero fue de conducción política, ¿no? De conducción política, bueno, ¿quién lideraba? ¿Quién juntaba votos? ¿Cómo se articulaba? ¿Quién tenía visión estratégica de la convención? ¿Quién tomaba en cuenta lo que estaba pasando fuera para integrarlo adentro, ¿no? Eso no ocurrió nunca. ¿Por qué? Porque eran independientes o movimientos sociales con causas particulares, que las vendían muy caras sus causas para entregar los votos para otras, por eso terminamos con una especie de árbol de Pascua, pero que no nos dieron mejor política. Si vuelta al casillero anterior, esto no significa, y este es el principal riesgo de sobreleer el texto, ¿no? De que los partidos políticos por obra y gracia del resultado del domingo han recuperado toda su legitimidad. No. El sistema les da una nueva oportunidad, sin duda. Y hoy día uno puede pensar que este acuerdo, la cancha volvió al Congreso, y la sensación que uno tiene es que lo que acuerden entre Javier Macaya y Álvaro Elizalde, que parecen ser como los líderes de dos polos importantes, con partidos más o menos ordenados abajo de ellos, el acuerdo se va a gestar ahí, ¿no? Perfecto. Es una nueva oportunidad para los partidos políticos.
pero es una oportunidad que tienen que aprovechar, porque la desconexión que tenían antes, o sea, lo que ocurrió el 18 de octubre no fue casual. No fue casual, fue porque los partidos dejaron de cumplir un papel de cauce de los anhelos o las tensiones sociales, ¿no? Uno de los fenómenos más llamativos del 18 de octubre, que no deberíamos olvidar, fue que hubo unas manifestaciones muy masivas. Por supuesto, dejo de lado la violencia, porque he dicho bastante sobre eso, pero distingo la dimensión pacífica de la dimensión violenta, ¿no? Pero en la dimensión pacífica no hubo, si se puede distinguir, aunque fuera analíticamente, así que después la práctica va a ser más complicado, pero no hubo petitorio, no hubo liderazgo, no hubo mensaje, el presidente no tiene con quién sentarse. Recuerden que el 2011 esto era muy tenso, ¿no? Pero Camila Vallejo y George Jackson se podían sentar con el ministro y yo no podía articular algo. Aquí no había nada, cero, ¿no? Y eso es porque los partidos no estaban procesando nada. Y cuando querían ir incluso los dirigentes del Frente Amplio, que uno diría son los más cercanos, la verdad es que los funaban, nadie los quería recibir. Entonces, esa crisis de representación, a mi juicio, sigue ahí. El sistema tiene una nueva oportunidad, pero si el que la desaprovecha, yo no sé dónde podemos terminar. Yo siempre pensé que las canciones de los prisioneros reflejaban muy bien el 18 de octubre, hay varias, ¿no? Pero para esto, si uno escucha todavía al día de hoy la canción No Necesitamos Bandera, la gente de mi generación podrá entender lo que quiero decir, una canción que yo creo que retrató muy bien ese momento, ¿no? Nadie me representa, yo tengo mi causa. Pero ¿cuál es el problema? De que las causas individuales, esto queda más o menos claro después de la experiencia de la convención, las causas individuales cuando no están articuladas en un proyecto colectivo que les dé coherencia y que les dé una dirección, la verdad es que políticamente no solo son vanas, son nocivas, digamos, son nocivas, son explosivas, ¿no? Porque terminan siendo una colección de identidades y de causas identitarias que no tienen convergencia y que además políticamente logran construir una federación del rechazo. O sea, una otra dimensión llamativa de la convención es cómo logró construir una federación de enemigos que entre sí no tenían muchas cosas en común, digamos, salvo estar en contra por algún motivo de alguna norma de la convención. Es una proeza al fin y al cabo. Como comentaba el otro día en algún otro lugar, la comuna de Lota votó como la comuna de Vitacura, digamos. La comuna de Colchane votó, bueno, más radicalmente que la comuna de Barnechea. Eso debería llevar a hacer algunas preguntas. O deja algunas preguntas en el aire también. Pía, te hago la misma pregunta a ti y le voy a agregar un punto al que Daniel se había referido. Es una cosa muy chica, pero que tiene que ver con la misma, digamos, presunta crisis de representación. Y es algo que Daniel mencionó en su primera intervención, que es como las burlas que han surgido, por ejemplo, a los votantes de Petorca, a los votantes de Quintero, no sé si te las has topado, pero en redes sociales circulan, o el rechazo que tuvo el borrador constitucional en las comunas indígenas, al que se acaba de recibir Daniel. No sé si para ti, agregando estos nuevos datos, ¿no es cierto?, digamos que una constitución que presuntamente respondía a las necesidades de Quintero, de Petorca, de las comunidades indígenas, haya sido rechazada por esa ciudadanía. Si esto ¿qué nos dice, digamos, de la eventual crisis de representación o de la aparente desconexión entre política y sociedad? Primero decir que me parecen un horror, como no tengo adjetivos muy decentes para describir aquello. Creo que reflejan bastante bien ese sentimiento que algunos, no todos, tienen de pretender representar mejor que otros a este pueblo que yo conozco a la perfección, y que finalmente son causas de grupos específicos, que está bien que sean representados, pero con un nivel de arrojo o amor propio que yo la verdad envidio. Y lo que vimos el domingo, con estas personas ninguneando el electorado o simplificando a decir basta la elección, me parece una irresponsabilidad. Creo que no representan finalmente a todo un sector en ningún sentido, pero reflejan un problema profundo. Y con lo de la simplificación me refiero a lo de la desinformación. Yo creo que hubo campañas de desinformación, por supuesto que la hubo. A ustedes les deben llegado a WhatsApp. Yo tenía tíos que me preguntaban que si es que se morían y su casa la iba a absorber el Estado. Todas esas cosas estuvieron sobre la mesa. Que eso explica una paliza a las proporciones del domingo, por supuesto que no. Como que no, ya es como el desprecio absoluto a la opción de la ciudadanía. Sobre lo de la crisis de representación y lo que señalaba Daniel, también que me voy a referir. Yo no creo que volvimos a foja cero. Yo la verdad soy bien esperanzada. También creo que en eso mi religión no me permite tener una postura distinta, pero creo que en este tiempo que ha sido intenso,
muy desafiante y para muchas personas angustiante también, ¿por qué no decirlo? Hemos logrado también ciertos marcos políticos que hace 2 o 3 años no existían, y eso no es menor. O sea, me hubiese encantado que pues, en esta primera etapa hubiese terminado mejor, pero un Estado social de derecho, hoy día varios lo defienden. El año 2005 no. Para la reforma, el expresidente Lagos estuvo sobre la mesa un Estado social de derecho, y en el Parlamento, en la historia de la discusión legislativa lo muestra, los senadores de derecha, bueno, en ese momento Chadwick era senador, que ha tenido un rol en los procesos constituyentes fracasados, las modificaciones de su vocería, se opusieron tajantemente. Y hoy día, hace un mes y medio atrás, o quizás menos tiempo, estoy con muy mal sentido temporal por la intensidad propia de este año, los partidos de la centro-derecha lo ponen dentro de su declaración. Y eso no es menor. No es menor que hoy día tengamos un entendimiento no absoluto, pero bastante mayoritario, que la participación de las mujeres es importante en la toma de decisiones. Y si bien habrán algunos que están en contra de la paridad, yo escuchaba el domingo a la alcaldesa Matei vehementemente decir que la paridad va a estar. Hago la excepción de que la alcaldesa Matei ha sido una mujer muy activa en estos temas, por lo demás, y yo lo valoro mucho, pero con la ley de cuotas no nos fue tan bien, terminó el Tribunal Constitucional. Y así hay varios otros temas que muestran que hoy día tenemos un piso que tenemos distintas opciones, y eso está perfecto, eso es parte del juego democrático, y si discutimos pensiones vamos a tener distintos, pero hay marcos en los cuales decimos, ya, por aquí nos queremos mover, y dentro de eso vayamos decidiendo. Quizás estoy muy optimista, pero me costaría creer que la próxima semana dichos compromisos durante el tiempo de campaña y también reforzados el domingo en la noche, estos primeros días post-derrota, van a quedar en el olvido, y eso es un gran avance en la discusión. Por eso no creo que estamos a foja cero, y creo que se terminó una etapa, pero este proceso va a continuar, y creo que incluso de mejor manera. Sobre la crisis de representación lo comparto absolutamente, creo que tenemos un problema grave. Como muy bien señalaba Daniel, este problema grave no es reciente. Los trabajos que Daniel se refiere de Juan Pablo Luna, yo creo que hay algunas publicaciones que deben tener 11, 12 años. Me acuerdo una publicación en un libro de Luna con David Altman, lo cual refieren a los partidos políticos como unas cáscaras vacías, y de hecho comentan, y su análisis después de un trabajo de entrevista bien extenso, es que las élites partidarias son básicamente todas iguales. Lo cual es un problema. En las élites del partido todos se parecen, en las bases todo es distinto, las élites del partido no tienen ni idea cómo son sus bases. Entonces no terminan representando a nadie. Y yo creo que la elección de convencionales fue un buen ejemplo, y triste, de aquello. ¿Por qué el mundo medioambiental le fue tan bien en la elección de convencionales, y por qué los partidos no pudieron representar esa bandera? No es una bandera desconocida, no es que no sabíamos que es una causa. Los movimientos medioambientales participaron en sus listas de independientes, existen hace mucho tiempo, tienen una coordinación, han trabajado, están asociados a territorios, tienen un trabajo muy importante. Yo creo que ninguno se ha sentido, y los entiendo, pero ninguno se ha sentido invitado ni ha puesto su trabajo territorial a disposición de un proyecto colectivo que trascienda su causa específica. Y eso refleja un problema de representación importante, y que no se va a resolver de la noche a la mañana. Con la participación de los independientes tampoco podemos olvidarnos que con el inicio del proceso constituyente estábamos en un escenario mucho más crítico que hoy. Claro, hoy día algunos dicen ¿por qué se sumaron los independientes? Pero recordemos en qué contexto fue esa elección también. Y hay que ver cómo aseguramos esa participación. Pero yo sobre esto solo quiero reforzar que la tarea de la representación no se va a resolver en el corto plazo. Y quien tenga esa ilusión, y creo que usa ese argumento en la discusión, está siendo un poco sincero. La adhesión de nuestra institucionalidad política tiene un problema de largo aliento, y que yo espero que lo resolvamos realmente, y creo que es fundamental. No existen proyectos colectivos si no tenemos partidos. ¿Eso quiere decir que nuestros partidos hoy día lo han hecho increíble? Por supuesto que no. Y decir, necesitamos partidos, no es vengan ustedes que llevan un buen tiempo más o menos, y esto se va a arreglar. Pero la situación de los partidos, yo creo que requiere mucho más tiempo, como lo señalaba anteriormente, requiere un esfuerzo particular de ellos, requiere un repensar las reglas, que no hemos logrado tener una como receta de qué tipo de partidos y cómo estos pueden
funcionar. La certeza que tenemos es que lo necesitamos para el funcionamiento democrático. La certeza también que tenemos hoy día es que todo lo que vuela a partidos o política es despreciado. No lo digo con alegría, en ningún sentido. Yo soy cientista política de profesión, sería como deshonrar toda la formación que recibí en la universidad, pero hace mucho tiempo se decía, era como la lógica base de una elección, que los incumbentes jugaban en posiciones de liderazgo. Ser incumbente era tu mejor escenario. Existía el incumbente y el desafiante en una elección tenía la cancha puesta arriba. El incumbente tiene el poder, el cargo, la campaña en mejor posición. Hoy día pareciera ser que ser incumbente es lo peor que te puede pasar. Es mejor ser desafiante y no tener una trayectoria. Y esto está pasando en Chile y en muchos lugares, lo que refleja el problema de lo político, de cómo lograr empatizar con las personas, reconectar y mostrar que los grandes problemas de la humanidad no se van a resolver en una cancha que sea distinta a la política. La crítica de la convención, entre muchas, al menos el levantamiento cualitativo que nosotros hacíamos, que las personas tienen una lectura de que esto se volvió político, porque las malas prácticas están asociadas a lo político y millones de cosas que no necesariamente lo son, pero esa es la concepción que hoy día hay. Esto se volvió político y por defecto se arruinó. Y yo creo que eso lamentablemente refleja la dimensión de la tarea que hoy día tenemos. De hecho, solo para complementar, es interesante mirarlo así, ¿no? Uno puede pensar que parte de la gente que votó por los independientes votó por los independientes justamente para castigar a los partidos políticos, para castigar a los políticos tradicionales que no se habían hecho cargo de todo esto. Una vez que detectaron o percibieron que en la convención esos independientes actuaban con las mismas dinámicas políticas, que en vez de generar más interlocución, generaban menos interlocución y que seguían bloqueando las cosas en lugar de llegar a los grandes acuerdos que los chilenos anhelan, básicamente le bajaron la cortina y perdieron toda la confianza. O sea, como que vieron una réplica empeorada de la política en el nivel independiente que estaban llamados en principio. Uno puede pensar que el mandato que les dio la ciudadanía era trate de no comportarse como los políticos y terminaron como radicalizando ese sentido. Súper. Les voy a hacer una última pregunta antes de dejar un espacio al final para preguntas de auditorio. Y que es la siguiente. Quiero ponerlos a reflexionar sobre la relación entre la moderación y la polarización, digamos, política, o sobre la importancia, si uno quiere, del centro político y la importancia de los polos. Alguien podría creer que lo que nos, insisto, lo que nos trajo a este proceso constituyente fue un momento de polarización en el sentido de un momento en que las personas con posturas, uno diría polares o incluso posturas extremas, eso que a veces se llama como la ultra, ¿no es cierto?, se volvieron especialmente salientes o especialmente importantes. De nuevo, como estos son supuestos, si están en desacuerdo, ustedes me lo hacen ver. Y en cambio, cuando uno ve las franjas, y en particular la franja electoral que ganó, que es la del rechazo, se vio una apuesta clara por el centro político y la convicción aparente de que la elección se ganaba ahí. Y ahí hay algunos actores que fueron particularmente importantes. Estoy pensando en los amarillos, estoy pensando en la centroizquierda por el rechazo, ese mundo, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es la siguiente. Hay quien cree que la polarización está asociada a la violencia política, ¿no? Digamos que cuando los países se polarizan, la convivencia se hace más difícil porque la violencia se hace más probable. Y que en ese sentido las democracias tienden a preferir para su estabilidad que los centros jueguen un rol más importante o la moderación política juegue un rol más importante. Y todo esto son supuestos y por lo tanto todo esto ustedes pueden juzgarlo y contravenirlo, pero la pregunta es ¿qué rol creen que le cabe en el presente y en el futuro inmediato? No como un arte de adivinación, sino que digamos cómo creen que se está proyectando la política chilena ahora en referencia a la importancia que pueda tener el grupo de los amarillos concretamente, la importancia que pueda tener la centroizquierda, la importancia que puedan tener los acuerdos entre la centro-derecha y la centroizquierda y por lo tanto como la reconstrucción de una especie de centro fuerte, como ocurrió en Chile en los años 90, a efectos de reducir la polarización o reducir el clima de polarización y eventualmente reducir la violencia, que es, según algunos intérpretes, una de las cosas contra las cuales se votó ayer. Digamos, hay quien cree que ayer no solo se estaba juzgando un texto, sino que también se estaba juzgando, por ejemplo, el octubrismo al que hacía referencia Daniel y que
y que eso es algo que también estaba siendo rechazado. Empezamos por ti esta vez, Pia. Perfecto. A mí me preocupa cuando se busca analizar que esto es como una tensión entre los grupos extremos y los moderados, y cuando se asocia que ser moderados igual a inmovilismo. Yo creo que el inmovilismo ha sido la gran debilidad y la gran causante de muchos de los problemas que tenemos hoy día. Y la moderación no puede estar asociada a no querer cambios reales. Además, creo que la conversación que ha tenido nuestro país en los últimos años, hemos conseguido acuerdos, incluso acuerdos bien transversales, con robustez técnica y política, que se terminaron reventando al no implementarlo. Por este deseo como de que ser moderado es no cambiar las cosas. Yo uso harto este ejemplo, pero la reforma a las policías constituye un acuerdo bien transversal en ambas comisiones. La reforma a las policías no es un sueño del Partido Comunista, no es un sueño de la centroizquierda. Las comisiones consultaron expertos de todo tipo y también políticos, y no lo hicimos. Y lo podríamos haber hecho bastante antes, por lo demás. Y hoy día, cuando la inseguridad es un tema tan relevante en la cotidianidad de las personas, la respuesta de muchos es: no toquemos a las policías. Yo tengo el mayor respeto por la policía. Creo que tenemos que reformarla. Y creo que si es que no enfrentamos los cambios a tiempo, las cosas nos terminan explotando, como los últimos 3 años lo han demostrado. Eso es lo primero. Mi consolación, que la moderación no es que todo siga igual. Y no es como hagamos una cosita más o menos por aquí y por allá. Eso es fracaso seguro. Lo segundo es que yo no comulgo con la teoría de que nuestro país está polarizado. Como dije anteriormente, creo que de hecho la elección de este domingo muestra que hay grupos que no están siendo parte de esta gran discusión. Creo que las élites están en una discusión mucho más densa y polarizante, y creo que hay grupos muy duros, eso no estoy desconociendo. Que este país se está quemando, polarizado, no. La verdad es que no tengo muchos elementos para aseverar aquello. Los datos que uno vio durante todo este proceso constituyente mostraban cómo la ciudadanía mostraba una preferencia contundente. No estoy hablando de un 55, estoy hablando de entre un 75 y un 85% en todas las encuestas, de un deseo de acuerdos, aun cuando yo tuviera que perder mi posición. Yo creo que en nuestro país muchas veces se subestima a la ciudadanía. La gente sabe que llegar a acuerdos es que voy a perder en algunas cosas. Nadie está dispuesto a entrar a un acuerdo sabiendo que se va a llegar la pelota, el juego, la cancha, todo. Y ahí hay un deseo evidente que no ha sido concretado. En un país donde la gente quiere acordar, aun cuando quiera perder, me gustaría creer que estamos tan polarizados. Y yo creo que el estallido generó esa sensación, pero porque tenemos cajas de reverberación de grupos mucho más duros, que son más estridentes, que les va mejor en los titulares, que capturan la conversación, porque obviamente la caricatura y la brutalidad en la forma en la que uno se expresa muchas veces tiene más espacio. Es como uno realmente ve algunas argumentaciones y dice, pero ¿cómo? Pero no sé, tuitean 100 veces al día y eso como que te da una posición de mayor disponibilidad al debate, no tengo idea. Pero eso de que estamos polarizados, la verdad es que suscribo muy, muy poco. Sin embargo, creo que lo que pasó el domingo refuerza que la conversación tiene que tener borde, y que hubo grupos que quisieron marcar puntos identitarios y gustos específicos que no sintonizaron, y que en eso faltó, no sé si convicción, no quiero ser injusta, yo creo que también el momento en el cual se estaba llevando el proceso fue relevante para poder leer las cosas, pero creo que en eso hoy día es necesario poder tener ciertos bordes. No es ningún secreto que esos bordes estaban en el acuerdo que hicieron los partidos oficialistas. Por algo hacen ese acuerdo, y todos esos bordes no eran novedosos, eran bordes que estuvieron en la discusión constitucional. No es que uno lee el acuerdo y dice, oye, qué cosa más rara que se le ocurrió poner estos temas. Entonces yo creo que ahí hay una tarea bien importante, pero creo que hoy día tenemos un imperativo ético muy profundo,
que es que lograr que ciertas cosas avancen y avancen bien. A mí me preocupa que el resultado del domingo sea leído como, bueno, los cambios no hay que hacerlos tanto, la gente no los quería mucho. Yo me empiezo a poner un poco nerviosa cuando sale como, la reforma tributaria quizás no hay que hacerla, sabemos que hay que hacerla. ¿De qué manera? ¿Cómo la acordamos? Todo lo que ustedes quieran. Es lo que pasa también con la reforma de pensiones, si me apretan un poco, es lo que pasa con el Ministerio de Seguridad. Entonces, hoy día yo creo que la tarea está en continuar el proceso constituyente de una muy buena manera, darle certeza a las personas, asegurar que este itinerario continúa y tener un proceso que se haga cargo de demandas históricas porque los deseos de cambio siguen estando a la base de nuestro país. Daniel. Sí, no. Tiendo a estar de acuerdo, voy a hacer alguna reflexión que quizás complemente, pero si uno le hubiera preguntado hace 6 meses si la bandera chilena iba a jugar un papel en la recta final de la campaña, no habría mirado. Yo soy hijo marino, esto para mí no es banana, pero el papel que terminó jugando la bandera chilena como símbolo de unidad en lo que estamos, en lo que en principio por ahí podríamos llegar, porque después tenemos muchos desacuerdos, ¿no? Y bien impresionante, y fue producido, ojo, ¿no? Fue producido por el desprecio de parte de la convención respecto de las tradiciones, de los símbolos, etcétera, etcétera. Porque la gente de Petorca no votó que el agua, porque bueno, hay tradiciones rurales que también valoran, digamos. No importa solo el agua, por decirlo así. También le importa el agua, por supuesto, digamos, pero es un mundo rural con el que hay que conectarnos. Ahora bien, yo creo que esto está muy influido por una historia larga, que voy a intentar resumir muy brevemente, no se asusten, pero que tiene que ver, uno lo puede ejemplificar en una cosa que decía, ¿hay acuerdo a la reforma de la policía? Yo creo que sí, hay acuerdo a la reforma de la policía, perdón. Pero al mismo tiempo, la crítica a las policías de parte del mundo, que vamos a llamar aquí frente amplista, pero esto es más difuso, pero para que se entienda claro, fue tan radical y tan duro que esa retórica política hoy día impide decir reformamos a la policía porque entendemos muchas cosas muy distintas. De hecho, hasta el 10 de marzo, la gente hablaba de, digamos, los actuales ministros subsidiarios hablan de refundación, o hasta, al menos hasta la campaña, ¿no? Entonces, se tendió a polarizar mucho el discurso de las élites. Esta, la que voy a decir, es una de las causas, no es la única. La generación del Frente Amplio, que la que hoy día está en el poder, el presidente, digamos, de una bancada parlamentaria relevante, es una generación que desafió a sus mayores y los desafió ¿cómo? Los desafió radicalizando ciertos puntos de vista y criticando la concertación. ¿En qué consiste esa crítica? Tenemos que mantener y conservar nuestra identidad política. Esta alianza con el centro nos agúa, nuestro proyecto es más duro y por tanto vamos a criticar la política de la concertación que era la política de los consensos. Voy un poco más atrás porque esta historia es como bien larga, ¿no? ¿Qué es lo que da origen a la concertación? La autocrítica de la izquierda respecto a la unidad popular. ¿En qué consiste esa autocrítica? Que da origen al eurocomunismo, incluso esto es importante en el mundo, ¿no? No se puede aspirar a realizar transformaciones profundas sin mayorías robustas. Y por tanto, cuando la izquierda chilena realiza esa autocrítica, eso tiene una conclusión inequívoca, que es hay que llegar a acuerdos colectivos. El problema del UP fue intentar hacer transformaciones profundas con un tercio de los votos. Eso no se puede. Alianzas amplias. Eso supone un costo, porque eso supone, como bien decía Pía, que no me llevo todo para la casa, sino que hay que negociar mucho. Además, la DC al principio, los 90, era un 30% de los votos, o sea, era naturalmente el eje. Pero la generación del Frente Amplio lo que hace es cuestionar eso. Pero lo cuestiona, a mi juicio, con una parte de razón, porque la concertación se acomodó y eso terminó siendo, por momentos, algo inmovilista, aunque sobre esto había mucho que decir, pero también es simplemente por motivos estratégicos. En el sentido de que para reemplazar a los mayores hay que distinguirme en algo, ¿no? Y por eso Boric, recuerden lo duro que fue Gabriel Boric cuando murió Patricio Elwin. Cuando muere Patricio Elwin, Gabriel Boric escribe una columna en Declining, ustedes la pueden buscar, está disponible, que es muy dura, no es personal, por supuesto, Gabriel Boric respeta la pena de la familia, está bien, pero ¿era ese el minuto para hacer una crítica tan frontal contra Patricio Elwin? Sí, porque su identidad política requería evitar que se canonizara a Patricio Elwin, ¿se entiende, no? O sea, si Patricio Elwin era el padre de la democracia chilena, entonces no podía fundar su propia identidad política. Hoy día está exactamente el presidente en este problema, no sé si lo está resolviendo, pero probablemente lo está resolviendo ahora, porque el hecho de que, por ejemplo, llegue nuestra querida Carolina Tobar, digamos, al ministro del Interior, bueno, Carolina Tobar representa a la concertación. Estaba sentada al lado de Ricardo Lago el año 88 en el pedazo de Lago, digamos. Entonces representa una inflexión profunda. ¿Cuán profunda es? No lo sé. Pero buena parte, no enteramente, por favor, pero buena parte de la polarización del sistema político tiene que ver con el desafío de la generación frente amplista respecto a sus mayores, que tensó mucho políticamente todo, hasta el punto que parte importante de la centroizquierda terminó votando con la derecha en el plebiscito. ¿Cómo se reconfigura eso? No sé, pero no va a ser fácil restallar esas heridas, digamos.
porque Lagos, Ricardo Lagos, digamos, el gran tribuno de la izquierda chilena, quedó parado en el centro, ¿no? Yo no sé si eso se puede reconstituir ni cómo se reconstituye, pero esa generación hizo algo muy, muy fuerte, muy, no sé qué palabra emplear, pero muy radical para ganarse su lugar en la mesa, y se lo ganó. Pero ahora que se lo ganó, no le sirve de nada porque tiene que ir a buscar votitos, ¿no? Una reforma tributaria supone la mayoría del Parlamento y eso es muy difícil. Para matizar esto, ¿no? Porque estoy quizás cargando los dados en una generación, pero creo que esto también es importante nuevamente. Esa generación llegó al poder, que se entienda, esto es medio provocativo, a mi juicio en el momento equivocado por muy jóvenes, lo digo así claramente, porque la generación de sus mayores abdicó de defender lo que habían hecho. Por tanto, si Gabriel Boric es presidente, yo creo que él no debería haber sido presidente a los 35 años en condiciones ideales, no sino a los 45, por decir algo. Pero ¿qué ocurrió? Que no tenía contradictores de la generación anterior. Y por eso la legitimidad política de la izquierda pasó de Michelle Bachelet, que debe haber nacido por allá por el 50 y 52, ¿sí? A Gabriel Boric, que nació en el año 85. Son 3 generaciones políticas las que ahí pasan a pérdida. Si quien Carolina Toá nombra Vista el Interior es un esfuerzo por tratar de recomponer esto, ¿no? Pero hubo una abdicación de esa generación, de la generación que nació en los 60 y en los 70, que le dejó todo el espacio político a Gabriel Boric. Gabriel Boric, yo lo entrevisté, me tocó entrevistarlo en, no sé, habrá sido mayo del año pasado, o sea, hace no tanto tiempo, y Gabriel Boric estaba parado en un cajón de tomate, juntando firmas, para poder ir a una primaria a la que no estaba seguro de ir, ¿sí? Para hacer sparring de jaula. Y en eso estaba Gabriel Boric hace un año o 3 meses, ¿no? Y ganó porque fue derribando contendores, porque los contendores, ninguno de ellos tuvo una personalidad política suficientemente robusta para que Gabriel Boric perdiera una elección presidencial a los 35 años y aspirara a ganarla a los 39, a los 43, a los 47, como le ha ocurrido, como suele ocurrir, ¿no? Salvador Allende fue presidente a la 4ª, ¿no? No es raro esto, en fin, simplemente para cerrar. ¿Qué tú querías comentar? Sí, comentar un par de cosas. Yo creo que la reconstitución de los actores políticos, que la reconstitución de estas preferencias en los actores políticos son más pragmáticos de lo que uno que está fuera tiende a hacer. Ricardo Lagos fue bien ninguneado y no se demoró mucho en salir y dar con mucha generosidad su apoyo a Gabriel Boric en la segunda vuelta. Lo que muestra que en eso hay una decisión política que trasciende a ciertas peleas que uno de repente ve que es verdad lo que constata Daniel, eso primero, y por lo mismo, cuando uno dice que cómo va a ser la recomposición hacia adelante, y los heridos, y los ninguneos, todo puede ser en esto. Yo ahí como creo que hay que destacar el pragmatismo político que permite ir dando gobernabilidad y avanzar. Lo segundo es que creo que el problema de la centroizquierda efectivamente es que hubo una abdicación para defender lo hecho, pero creo que la debilidad de sus liderazgos generacionales trasciende con creces aquello. No hubo preparación, hubo acomodación en el poder, hubo desvinculación con los territorios de nuestro país. La lista es muy, muy larga, donde un elemento es no haber defendido lo hecho, pero no te podría decir que es el gran elemento. Simplemente diría que están plenamente conectados, pues, como sí, una generación deficiente no pudieron defender. Pero... No, y además algunos quisieron parecerse al Frente Amplio, y ¿para qué voy a querer la versión beta si puedo tener la original? Por supuesto. Y como último punto, efectivamente el presidente de la República, yo creo que nunca imaginó que iba a estar en esto, se ha puesto en cargo para bien, pero no solo triunfó porque tenía al frente personas que no pudieron defenderlo. Le ganó una primaria a Daniel Howell, que era el gran defensor de su sector, y mostró mayor capacidad, disponibilidad de diálogo, articuló más actores, y yo creo que en eso el azar en política siempre es importante, pero hay elementos bastante mayores que le dan la legitimidad para haber triunfado en la segunda vuelta y hoy día ser presidente de la República. Sí, y me corrijo si mal la impresión, todo esto requiere infinito talento. O sea, pasar de eso en un año o 3 meses requiere infinito talento y el hombre lo tiene sin ninguna duda. Pero eso. Le vamos a dar la palabra a nuestro público, a ver si es que alguien tiene alguna pregunta. Les pido por favor que sean tanto preguntas cortas como respuestas cortas y ojalá en honor al tiempo dirigidas a solo uno de los panelistas. Sí. En realidad no tenía pensado uno de los dos panelistas, pero ¿qué camino creen que tienen que seguir los partidos políticos, ya que ambos han esbozado su importancia, cosa que comparto, pero al mismo tiempo han diagnosticado su tremendo desapego, crisis de representatividad? Entonces, al mismo tiempo también han esbozado que son tiempos de causas particularistas, ¿no es cierto? Entonces, está ese fenómeno, el identitarismo que también han mencionado. Los partidos un poco tienen que adaptarse a ese fenómeno o qué camino seguir. Esto se alcanza lo que se pueda en un nivel de diseño institucional, ya que se vienen discusiones constitucionales probablemente,
y también quizás de cultura política. ¿Alguna pregunta más para sumar? Sí. Bueno, viendo el cambio de gabinete, claramente tomaron la decisión de ir por A y por B a la vez. O sea, nombran a Carolina Toá, pero al mismo tiempo Giorgio Jackson se mantiene en el gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social, y nombran a un comunista, hasta ahora, porque había un problema con él, en la Subsecretaría del Interior. Entonces, no hay una decisión de avanzar hacia la moderación, que podría haber sido la decisión del gobierno. Entonces, mi pregunta es, ¿hacia dónde creen ustedes, o tú, Daniel, o no sé quién quiere responder, hacia dónde creen ustedes que debería avanzar el gobierno para enfrentar este terremoto con el que se encontró con el plebiscito? Porque mal que mal, él se jugó por una opción que perdió. Pido entonces a los dos un esfuerzo a responder brevemente. Daniel primero. Sí, a lo segundo, muy breve, yo creo que esto le pasa a todos los presidentes. La dificultad de sacar a la persona que te ha acompañado en tu vida, en este caso, a mí supongo, yo no tengo poca razón personal con ello, pero no lo puedo ver de lejos, ¿no? Amistad, complicidad, lealtad, tejida en torno a una batalla, lucha, digamos, o sea, es muy duro. Le pasó a Sebastián Piñera con Rodrigo Ginspete, le pasó a Sebastián Piñera con Andrés Chávez, le pasó a Michelle Bachelet con Rodrigo Peña. Son lealtades que son duras de romper, pero que mientras, digamos que las elecciones, mientras más se demora, más pierde el gobierno en hacerlo. Entonces, a veces estas lealtades personales al presidente les terminan costando mucho. La mantención de Rodrigo Ginspete en Piñera 1 y Sebastián Piñera le costó mucho. Algo parecido ocurrió con Andrés Chávez en Sebastián Piñera 2. Y por tanto, yo creo que ahí, en mi humilde lectura, me parece que, porque además aquí esto se encontró un gallito político. El PS había exigido, entiendo bien, la salida de Giorgio Jackson. Estoy suponiendo que quedó, yo no he visto, entonces esto me pueden sacar de contexto mañana, pero... Y tú puedes cambiar el minuto. Y tú puedes cambiar el minuto, pero si quedara Giorgio Jackson, significa que el presidente Boric no le quiso ceder parte muy relevante del poder al PS, que es lo que el PS estaba intentando empujar, digamos. Esa es la manera... Bueno, también a desarrollo social. Claro, no, sé que sí. El PS exigía no era la salida de Giorgio Jackson de las Express, exigía la salida de Giorgio Jackson del gabinete. Y por tanto, el PS, esto tuvo cerca de convertirse en un gallito, ¿no? Es decir, bueno, para que usted me demuestre que me da el poder, usted tiene que sacar a este señor. Al mismo tiempo, las derrotas necesitan, todos saben, los sociólogos y los antropólogos, un chivo expiatorio, un cordero sacrificial, digamos, y Giorgio Jackson era así, pero estaba pintado, ¿no? Yo creo que el presidente quiere mantener cierta autonomía, pero yo creo que le va a costar, claro, o sea, yo creo que es un error. Creo que es un error porque la bancada socialista es muy rebelde, es muy difícil en el Senado y por tanto esos votos pasaban a necesitar. La otra pregunta es mucho más larga. Yo simplemente diría que los partidos tienen que intentar que este proceso, por un lado, son muchas cosas que hay que hacer porque es un proceso que va a ser muy acotado en el tiempo, va a ser muy corto porque nadie quiere alargarlo. Entonces tiene que acabar en 2023 por muchos motivos electorales, políticos. Al mismo tiempo tiene que dar un cuadro amplio que permita que el sistema político siga funcionando y dotado de legitimidad. O sea, los partidos tienen aquí un desafío gigantesco, digamos, y lo formulo simplemente en estos términos. No tengo una respuesta, pero si los partidos se equivocan aquí, nos quedan re pocas fichas, digamos, que seguir tirando a la mayoría. Bien. Sí, el cómo fortalecer los partidos, yo creo que si pudiéramos responder estaríamos candidateándonos en otro lado. Estaríamos en otro lado. Estoy muy feliz de estar acá, pero estaríamos en otro lado. Pero además de lo que dice Daniel, que asociado al proceso, el diseño también, que yo creo que pueden tener los partidos, el sistema electoral, cómo poner incentivos que propicien la disciplina partidaria, por ejemplo. No puede ser gratis que cada militante, que cada uno haga lo que quiera dentro de una banca. Eso es un problema, porque pone los incentivos de mala manera. Y en eso yo creo que hay un diseño electoral que uno le puede dar una vuelta alto mayor y seguramente el siguiente tiene mejores herramientas para poder decirlo, pero hay una tarea que trasciende el proceso, que es la revinculación ciudadana de los partidos políticos. Los partidos políticos no existen en los barrios de nuestro país. Y suena romántico, pero eso es lo que teníamos antes, finalmente. Yo me acuerdo una vez, estaba en la Pincoya, en la casa de un amigo, y me decía, como salía la señora mayor de la casa, Frei Montalva estuvo en mi casa tomando once. Y eso pasaba con distintos partidos, con distintos actores. Y suena romántico, podrá ser un caso, pero no era un caso tan lejano. La política pasaba en las calles de nuestro país. Y eso, de alguna manera, con distintos mecanismos, entendiendo las complejidades de estos tiempos, eso tiene que ir retomándose.
Y eso es una vuelta más larga, porque requiere trabajo territorial, proyectos colectivos, requiere estar el sábado, el domingo en reuniones de juntas de vecinos, pero además la crisis de los partidos también está asociada a la crisis de los proyectos colectivos, que no todos son partidos políticos. A la DC le debe pegar mucho la crisis de la iglesia, el mundo parroquial, en la medida que se fue debilitando también le pegó, y así podríamos hacer una lista muy larga de nuestra incapacidad actual de construir proyectos colectivos en torno a bienes comunes. Y por eso, cuando hablamos de los desafíos de nuestra cohesión social, de nuestra capacidad de articulación, todo eso está asociado de una u otra manera y le pega a los partidos también. Entonces, yo creo que la tarea es bien, bien larga, entendiendo que lo necesitamos mejorado y ojalá lo logremos, no en otra vía, sino que en el mediano plazo. Y sobre las dos, sobre esto de que señalabas tú de que el presidente optó por A y B, yo creo que el presidente iba a optar por A y B. Es bien difícil eliminar a la coalición de la cual es parte. El tema es quién iba a tener la coordinación política más importante. La coordinación política de un gobierno recae en el Ministerio del Interior. No es un ministerio más, es la jefatura del gobierno. Y no me parece menor, bueno, nunca sabe, que hoy día sea Carolina Toá esa persona. Que además yo creo que ella ha mostrado un talento muy grande entre, efectivamente, como dice Daniel, es una mujer de historia concertacionista, fue vocera, tuvo muchos cargos, pero además hoy día ha tenido la capacidad desde hace un buen tiempo de salir a tener una discusión con otras, con nuevas generaciones que no es la de ella, y en eso marcar diferencias, pero construir un diálogo intergeneracional que le va a permitir a nuestro país, en todos los partidos, no estoy pensando solo en como seguir avanzando. Si esto no es la generación de 1999 o la generación del 2020, que creo que de mala manera hemos caído en aquello. Yo creo que hay que, o sea, teniendo claro cuál va a ser el gabinete, yo soy bien mala para el comentario de los gabinetes en general, pero teniendo claro cuáles son las decisiones del presidente y del equipo con el que hay que trabajar, yo creo que tenemos dos tareas importantes que son las que al menos a mí más me importan. Primero, que el discurso del presidente en cuanto a jefe de Estado tenga una concreción en el funcionamiento cotidiano de nuestro país, tanto ejecutivo como también coalición de gobierno. El presidente posee muchas cosas, pero yo creo que esas tienen que tener una concreción cotidiana en aquellos que son parte de su sector y que están trabajando. Yo, volviendo al tema anterior del diálogo, creo que en esto, por ejemplo, he destacado mucho el trabajo que ha hecho la ministra del Trabajo, Janet Jara, con el ministro de Hacienda. Los acuerdos para la reforma de 40 horas, han estado los empresarios, la CUT, o sea, eso muestra que, o sea, la disposición del diálogo no es de un moderado, y yo creo que hay harto que hacer. Y lo segundo, teniendo el equipo listo, bueno, veamos dónde hay que avanzar, cómo lo hacemos, en qué tiempo y cómo se responde a la ciudadanía. Lo otro creo que ya queda como para un grupo que está más preocupado como del ruido ambiente y no de resolver lo que realmente tenemos que tener. Gracias, Pía, gracias, Daniel. Están todos invitados a un café afuera ahora y en 10 minutos más volvemos con el siguiente panel. Muchas gracias.